el autor de la epístola es sin duda ninguna Pablo, pero él incluye a Silvano y a Timoteo como coautores de la carta, aunque Silvano y Timoteo no escribieron nada. ¿Por qué Pablo hace esto? Es que mira, la iglesia es un solo cuerpo, y aunque hay muchas cosas que se hacen individualmente por personas, en realidad es el cuerpo como un todo que hace. Quiere decir, el todo no es otra cosa sino la suma de las partes. Y Pablo tiene bien en cuenta esto. Por eso, aunque él es el único autor, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Por otro lado, Pablo, Silvano y Timoteo enseñaban el mismo evangelio y participaban de la misma misión que Pablo. Este personaje llamado Silvano, tal vez te estás preguntando quién es. Bueno, es el mismo Silas, aquel apóstol que había estado preso en Filipos junto con Pablo. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo en esta epístola? Él comienza diciendo gracia y paz. Mira, la paz es el fruto de la gracia. Solo un corazón que ha probado la gracia maravillosa de Cristo puede sentir paz. Paz no es el fruto de tu esfuerzo para ser fiel. Paz no es el resultado de tu dominio propio o de tu obediencia. Paz es un regalo que Dios da a los que aceptan la salvación por la gracia. Después del saludo y de presentar la autoría de la carta, Pablo empieza la epístola con una oración de agradecimiento. Agradece por 4 cosas. Necesitamos leer los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de la primera epístola. Dicen: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Padre y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las 3 cosas por las que Pablo agradece? Primero, la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta que obra, trabajo y constancia van juntos. Percibe que la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses no eran teóricas, no eran místicas, sino que estaban relacionadas con obra, trabajo y constancia. O sea, eran prácticas. Es que la vida cristiana no puede ser apenas un desfile de conceptos teóricos bonitos, maravillosos, no. La vida cristiana tiene que ser algo más que eso. Si esos conceptos no se hacen realidad palpable en la vida de cada hijo de Dios, entonces el cristianismo no hizo nada. La segunda parte de este estudio nos lleva al versículo 4. Estamos estudiando primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, recuérdate. El versículo 4 dice lo siguiente: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Mira, este versículo confunde a muchos cristianos. Hay quienes creen que Pablo enseña la predestinación, o sea, que Dios ha elegido a algunos para la salvación y que los que no fueron elegidos para salvarse, entonces fueron elegidos para perderse. Esto no es posible dentro del contexto bíblico. Pero para entender este asunto, o cualquier otro asunto de la Biblia, no se puede leer solo un texto, sino todos los asuntos que hablan del mismo tema. Si Dios hubiese elegido solo a algunos para salvación, sería un Dios injusto. Claro que Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él desea porque es soberano. Pero no sería el Dios de amor que la Biblia presenta.
Sin embargo, la Biblia enseña que Dios dio libertad a sus hijos. Libertad para escoger el bien y salvarse, o entonces libertad para escoger el mal y perderse. Eso lo dice claramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Mira aquí, capítulo 30, versículo 19, dice así: al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. El ser humano, mejor dicho, todos los seres humanos, tenemos dos caminos delante de nosotros. Todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida tenemos que decidir. Dios nos aconseja que escojamos el camino de la vida, pero la decisión es nuestra. Es nuestra y no de nadie más. Pero hay algo más. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, encontramos lo siguiente. Pablo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si en este texto que acabo de leer, Pablo dice que el Señor desea que todos se salven, ¿cómo es que en Tesalonicenses puede decir que Dios solo escogió a algunos para salvarse? Pablo jamás dijo que Dios escogió solo a algunos. Él dice que Dios nos escogió. Quiere decir, todos fuimos escogidos, todos somos llamados, todos fuimos predestinados para la salvación. El deseo del Señor es que todos se salven. No quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino y viva, dice. Pero el ser humano es libre de escoger. Ahora veamos el versículo 5. El versículo 5 es interesante, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, por amor de vosotros. Mira, querido, hay 3 asuntos que debemos entender con este versículo. Primero, es la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice Pablo. Quiere decir, el fundamento de lo que creemos debe ser siempre la palabra de Dios. Es una pena que los actuales medios de comunicación están deteriorando de alguna forma nuestra capacidad de leer y de pensar, de analizar. La televisión especialmente nos enseña a ver y a oír, pero no a leer y a pensar. Vivimos en la era de la televisión. Es la cultura de nuestros días. No podemos huir de ella. Entonces, esa cultura se transfiere a la iglesia, querramos o no. Las personas van para ver y para oír, van a la iglesia para eso, pero no para leer y pensar. Resultado, muchos dan crédito a cualquier cosa bonita que se diga sin comprobar si eso que se está diciendo está o no en la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe ser siempre el pueblo de la Biblia. Por eso es que los bereanos en los tiempos de Pablo eran considerados nobles. Ellos no solo oían el Evangelio, sino que lo leían y lo analizaban. Pero Pablo dice que el Evangelio no fue solo en palabra, sino también en poder y en el poder del Espíritu. Aquí está toda la diferencia. La palabra no pasará de simple teoría sin el poder del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y cuando recibes la palabra en tu corazón y al Espíritu Santo en tu vida, las enseñanzas de la palabra se hacen realidad práctica que impresiona y muestra a los que te rodean que el Evangelio es más, mucho más que simple teoría. Pero el texto que leímos dice más. El texto afirma que el Evangelio llegó a los tesalonicenses también en certidumbre. Se refiere a la certidumbre con la que Pablo, Silas y Timoteo predicaban.
La palabra, querido, no puede ser una palabra de duda. Este es un desafío a los predicadores. Nosotros los predicadores no tenemos el derecho de llevar al púlpito nuestras dudas, nuestras incertidumbres. El Evangelio debe haber revolucionado mi vida antes de predicarlo. Las buenas de salvación tienen que habernos tocado, tienen que habernos emocionado, tienen que habernos transformado. Eso es lo que hace la diferencia entre una predicación y otra predicación. Si el mensaje no ha revolucionado nuestra vida, pues no vamos a poder predicar ese mensaje en poder, no con certidumbre, no con convicción, sino con duda, y eso no afecta a las personas, en nada a las personas que nos escuchan. Por otro lado, ¿el Evangelio te produce certidumbre de salvación? Este es otro aspecto de la palabra certidumbre. No solo la certidumbre del que predica, sino la certidumbre del que escucha. ¿El Evangelio te produce certidumbre de salvación? No puedes vivir la vida cristiana con miedo de perderte. Tienes que tener confianza de tu salvación en Cristo. Repito, en Cristo. No porque eres bueno, no porque cumples todo al pie de la letra. Si miras a tus obras te vas a desesperar y la incertidumbre te va a asfixiar. Tu certidumbre, querido, tiene que estar depositada en la palabra de Dios y únicamente en la palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Leamos para esto los versículos 6 y 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Mira, en este texto Pablo sí les a los tesalonicenses. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, dice Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿es saludable que un cristiano siga a otro ser humano, a otro cristiano? Sí, claro que sí. Desde el momento en que este ser humano que está siendo seguido, también por su vez sigue al Señor Jesucristo. Pero es triste ver que muchas veces los seres humanos siguen a seres humanos sin tener la seguridad de que si esos seres humanos están siguiendo a Jesús. Oh, querido, Dios no dirige una persona aquí, otra persona allá, dice el Espíritu de Profecía. Dios dirige un cuerpo organizado. Dios dirige un pueblo. Pero esto parece no servir de nada para personas que se dejaron conquistar por seres humanos y no por Jesús. Ahora, este no era el caso de Pablo, Silas y Timoteo. Por eso ellos podían decir, vosotros sois seguidores nuestros. Pero ahora preguntémonos, ¿en qué eran seguidores los tesalonicenses? ¿Qué ejemplo seguían? El propio Pablo responde, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Es fácil recibir la palabra cuando todo va bien, cuando no existe oposición, cuando no hay presión de ningún tipo. Pero ¿qué
cuando por causa de la palabra serás perseguido y hasta los mejores amigos se volverán contra ti, te volverán las espaldas. En los tiempos de la iglesia primitiva no era fácil aceptar la palabra. De cierta manera eras considerado enemigo del gobierno y eso te traía terribles problemas. Mira lo que dice Juan, por ejemplo, en Apocalipsis 1:9, hablando de lo difícil que era aceptar la palabra. Juan 1:9 dice, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿estás sufriendo en estos momentos por causa de la palabra de Dios? ¿Has perdido el empleo o una oportunidad preciosa de crecer en tu vida profesional por causa de la palabra de Dios? ¿Sientes la oposición de tu familia, de tus amigos? ¿Tus amigos se burlan de ti y te han abandonado? No desanimes. Los tesalonicenses lograron vencer con Jesucristo y sin duda tú también lograrás. Ahora mira lo que sucedió por causa de la fidelidad de los tesalonicenses en medio de las aflicciones y sufrimientos. Versículos 7 y 8. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mi amigo, la fidelidad de los tesalonicenses inspiró a los cristianos de otros lugares. La vida de estos cristianos que aceptaron la palabra en medio de las aflicciones fue un argumento poderoso para que otros también aceptasen a Jesús. Jamás olvides de eso. La actitud, tu actitud delante de las aflicciones influirá en las personas para bien o para mal. Terminaremos hablando de la conversión de los tesalonicenses. Los versículos 9 y 10 dicen: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos habla de la ira venidera. A la conversión de los tesalonicenses fue genuina. El Espíritu de Profecía dice que el primer impulso de un corazón convertido es contar a otros lo que Jesús hizo en tu vida. Y fue eso lo que sucedió con los tesalonicenses. Ellos, cuando fueron transformados por el poder de Dios, cuando fueron convertidos, se volvieron misioneros, salieron a otros lugares y predicaron el mensaje con su palabra y también con su vida. La gente que los oía veía cómo ellos, los tesalonicenses, habían dejado la idolatría y se habían entregado a Jesús. Recuerda que Tesalónica era un nido de ideologías y religiones idólatras.
Pero los nuevos conversos dejaron todo eso y aceptaron el Evangelio de Jesucristo. El mensaje que predicaban era esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.